Las escuelas estadounidenses empezaron, en buena parte, como respuestas prácticas a necesidades militares. Faltaban ingenieros, oficiales y gente con formación técnica tras la Guerra de Independencia. Primero vinieron academias como West Point a principios del siglo XIX para formar ingenieros militares. Después, en 1862, una ley creó universidades prácticas que también enseñaban tácticas militares y oficios útiles. A principios del siglo XX se añadió el ROT, llevando entrenamiento militar a colegios y, con el tiempo, a muchas escuelas secundarias. ¿Por qué importa? Porque muchos hábitos cotidianos, los desfiles, los uniformes, la disciplina en filas, hasta las clases de educación física, tienen raíces en esa historia. En este video verás, en orden y con ejemplos fáciles, desde la banda de la escuela hasta un curso de ingeniería, como una necesidad de guerra moldeó lo que hoy llamamos escuela. Prometo datos curiosos, una línea de tiempo clara y alguna que otra anécdota divertida. Sí, ese timbre estricto tiene un abuelo con botas. Quédate y descubrirás cómo el pasado militar aún sopla el silbato en nuestras aulas. Contexto histórico, de colonias a milicias locales. Los asentamientos coloniales se organizaron desde el principio como comunidades que debían cuidarse a sí mismas, porque la ayuda exterior tardaba y a veces no llegaba. En muchos lugares, la ley local obligaba a los hombres aptos a servir en la milicia del pueblo, presentándose periódicamente para ejercicios y guardias. Nadie podía confiar únicamente en un ejército profesional lejano. Así nació la práctica de convocar a todos los vecinos capaces para entrenar con sus propias armas en la plaza del pueblo o en el común, un lugar que era a la vez espacio social y punto de preparación militar. En Nueva Inglaterra, por ejemplo, las asambleas locales eran centro de la vida pública y allí se organizaban los registros de los milicianos y los turnos de servicio. Los oficiales a menudo eran elegidos por los miembros de la milicia, de modo que el liderazgo reflejaba el poder local y las relaciones sociales. Los hombres debían llevar sus mosquetes, pólvora y cartucheras a los ejercicios. Si faltabas, te podían multar. Es una imagen bastante distinta a la idea romántica del soldado profesional. Era una defensa comunitaria, casera y muy práctica. En la frontera, en zonas como las costas medias o el valle interior, la lógica fue similar pero con matices. La amenaza de incursiones o conflictos con grupos nativos y con otras potencias europeas obligó a que hasta granjeros y artesanos se organizaran en compañías de voluntarios. Allí la milicia funcionaba como red de alerta y como primer recurso ante ataques. Correos locales, centinelas y patrullas improvisadas se combinaban con los ejercicios regulares. Un carpintero podía ser soldado por la mañana y volver a su banco por la tarde. Con el tiempo esas prácticas informales se hicieron más sistemáticas, se realizaron másters, reuniones de entrenamiento, y se mantuvieron listas de hombres disponibles, lo que creó una especie de infraestructura de defensa local. Estos mecanismos estaban integrados en la vida cotidiana, se practicaba en las mismas plazas donde se celebraban ferias y mercadillos, y la obligación de estar armado y listo era tan normal como pagar impuestos. Un toque de humor final, en muchos pueblos el mayor rival de la milicia no era el enemigo extranjero, sino el vecino que siempre llegaba tarde al ensayo. Influencia de las necesidades defensivas en la educación temprana. Cuando los colonos organizaron comunidades, la educación no solo sirvió para leer la Biblia o sumar, también estuvo pensada para que la gente supiera cómo actuar si llegaba una amenaza. En asentamientos expuestos, la escuela era a la vez aula y punto de encuentro para el vecindario. Se enseñaba a leer mapas, interpretar órdenes y llevar un registro de suministros, además de las lecciones habituales. No era raro que un maestro tuviera que explicar la diferencia entre una cartilla de letras y una serie de instrucciones para montar un puesto de guardia. Pequeñas comunidades necesitaban manos listas y cabezas que supieran seguir instrucciones. Las habilidades prácticas se incorporaron al currículo por necesidad. Los niños aprendían ejercicios de disciplina y marchas, que hoy suenan a película, pero entonces eran herramientas para moverse en grupo con rapidez. También aprendían aritmética aplicada, como calcular raciones o distancias, y nociones básicas de topografía para orientarse en el terreno. Instituciones militares como la Academia Militar han contribuido a formalizar materias técnicas. Sus egresados llevaron conocimientos de ingeniería a obras civiles como puentes y carreteras, mostrando que la educación con foco defensivo impulsó también el desarrollo práctico de la sociedad. En muchos pueblos la escuela era el lugar desde el que se organizaban las guardias y los toques de alarma. El edificio escolar servía de almacén temporal de armas en ocasiones, y el maestro podía ser tanto instructor de lectura como capitán de una patrulla local. Un ejemplo cotidiano, una vecindad que practicaba señales con banderas antes de las cosechas para poder avisar rápido si algo iba mal. No era un ensayo teatral, era preparación. Y, dado el carácter comunitario, los juegos infantiles a menudo incluían simulacros que enseñaban colaboración y atención a las órdenes. Ese pasado dejó huellas en la educación contemporánea. Programas como HROT y la existencia de rutinas, himnos y ceremonias escolares tienen raíces prácticas en la idea de formar ciudadanos capaces de responder colectivamente.
Además, la manera de enseñar liderazgo y trabajo en equipo en las escuelas tiene un eco de aquellas necesidades defensivas tempranas. Se valoraba la responsabilidad individual para el bien común. Al final, la influencia fue doble, protegió comunidades y, de paso, fomentó habilidades útiles para la vida civil. Y no era todo marchas y botes de humo, aunque a veces el recreo parecía un pequeño cuartel en miniatura. Del fusil al pupitre, como la defensa moldeó las aulas. Las raíces militares en la educación estadounidense se ven primero en la creación de instituciones destinadas a formar oficiales, como la Academia Militar de West Point, y en leyes que obligaron a introducir instrucción en tácticas militares en las universidades que recibieron tierras y fondos federales. El programa conocido como Land Grant convirtió terrenos públicos en dinero para crear colegios técnicos y agrícolas. Dentro de esos colegios se enseñaban también materias útiles para la defensa, como ingeniería y maniobras básicas. Un ejemplo práctico y visible es Texas A&M, que conservó una fuerte tradición de cuerpo de cadetes y rutinas militares, y que hoy todavía muestra esa herencia en ceremonias y uniformes. Más tarde, la idea de preparar líderes civiles con formación militar se extendió dentro de los campus universitarios mediante programas como el ROD, que acercaron formación en liderazgo, disciplina y entrenamiento físico a estudiantes que no eran cadetes de tiempo completo. Estos programas llevaron ejercicios de formación en fila, lecciones sobre disciplina y asignación de rangos simbólicos a aulas que antes eran más informales. En la práctica, eso significó cambios concretos, horarios más rígidos, énfasis en la puntualidad, y clases prácticas de navegación o señales que suenan más a campamento que a clase de literatura. Sin embargo, también ofrecieron becas y oportunidades de carrera para jóvenes con pocos recursos. La Guerra Fría empujó aún más esta mezcla entre defensa y educación. El gobierno invirtió en mejorar la enseñanza de ciencias y matemáticas para asegurar que el país tuviera técnicos e ingenieros capaces de competir en tecnología. El resultado tangible fue mejor equipamiento en laboratorios, más cursos de física aplicada y programas vocacionales en mecánica, electrónica o aeronáutica dentro de escuelas públicas. Por ejemplo, muchos institutos empezaron a ofrecer talleres de electricidad y radio que respondían tanto a necesidades civiles como militares. Eran talleres donde se aprendía a soldar, a montar circuitos y a arreglar motores. Y sí, también olían un poco a aceite y a éxito técnico. Hoy la influencia sigue en prácticas cotidianas, las bandas que marchan en los desfiles, los actos cívicos con izado de bandera y protocolo estricto, o programas en secundaria como el ROD que enseñan liderazgo y hábitos de trabajo en equipo. Algunas instituciones mantienen cuerpos de cadetes que funcionan como microsociedades con sus propias reglas, y muchas escuelas tomaron elementos militares que ayudan a la organización, listas, filas, roles claros en eventos y simulacros. Un efecto práctico es que estas pautas facilitan respuestas ordenadas ante emergencias. El lado menos agradable es que a veces la rigidez ahoga la creatividad, como si una brújula muy precisa no dejara girar la aguja libremente. En resumen, el tránsito del fusil al pupitre no fue literal ni uniforme, pero sí real y duradero. La defensa aportó estructuras, recursos y prioridades, ingeniería, disciplina, formación técnica, que moldearon aulas, planes y rituales. Hay beneficios claros, orden, oportunidades y capacidades técnicas, y también tensiones con la pedagogía más abierta. Y si alguna vez te parece que en ciertas escuelas todo marcha con reloj suizo, no es solo puntualidad, es historia, herencia y un toque de disciplina heredada. Las academias militares y su rol formado. Las academias militares en Estados Unidos se diseñaron para formar líderes con habilidades prácticas, disciplina personal y un fuerte sentido del deber público. Por ejemplo, instituciones como la Academia Militar y la Academia Naval combinan clases teóricas, matemáticas, ingeniería básica, táctica, con entrenamiento físico y ejercicios de liderazgo. Esto no es solo teoría, un cadete aprende a dar órdenes claras, a trabajar bajo presión y a organizar equipos, capacidades que luego se aplican tanto en el ejército como en la vida civil. El día a día en una academia mezcla rutina y aprendizaje intensivo. Hay horas para entrenamiento físico, para clases en el aula y para ejercicios prácticos, una inspección, una marcha o un simulacro. Los instructores usan situaciones reales para enseñar. Por ejemplo, en un ejercicio de logística los cadetes deben mover suministros con recursos limitados, lo que enseña a planear, improvisar y delegar. Ese tipo de práctica produce resultados concretos, se forman personas que piensan rápido y actúan con responsabilidad. Además, el componente moral y ético es central. Las academias implantan códigos de honor y responsabilidad personal, y se espera que cada miembro rinda cuentas por sus acciones. Esto tiene efectos palpables fuera del campus. Graduados suelen ocupar puestos de mando, administrar proyectos complejos o liderar empresas, porque ya traen entrenada la costumbre de tomar decisiones informadas y aceptar las consecuencias. En la práctica, alguien que supervisó una unidad de cadetes sabe gestionar personal y recursos, habilidades que valen en cualquier institución. La formación técnica también merece mención.
Los programas incluyen formación en ingeniería básica, comunicaciones y navegación, entre otros campos prácticos. Un ejemplo cotidiano, un oficial formado en navegación puede coordinar operaciones de transporte o supervisar la instalación de comunicaciones en una emergencia. Y sí, el entrenamiento implica disciplina, pero no todo es marchas y palabras de mando. Hay también innovación y trabajo en equipo, con un toque de humor en los momentos difíciles para mantener el ánimo. En resumen, las academias no solo crean soldados, forman gestores, ingenieros y líderes con capacidad de servir en muchas áreas. Disciplina y marcha, modelos militares en la enseñanza. Cuando los líderes educativos y los mandos militares buscaban métodos para organizar grupos grandes de jóvenes, descubrieron que las mismas técnicas sencillas que funcionan en el campo de batalla funcionaban también en la escuela: formación, pasos sincronizados y órdenes claras. Esa mezcla de orden y rutina se tradujo en aulas y patios donde la marcha servía para mover a muchos alumnos de forma rápida y segura. Por ejemplo, una fila silenciosa hacia el comedor ahorra tiempo y evita empujones, mucho más eficiente que intentar negociar con 30 niños con hambre. Además, la marcha era fácil de enseñar y fácil de medir. Si la fila iba bien, el sistema funcionaba. Al avanzar la práctica educativa, muchos centros adoptaron ejercicios de instrucción parecidos a los militares para crear hábitos. Los profesores dieron instrucciones en voz firme, los niños aprendieron a ponerse en fila, a girar a la orden y a mantenerse en formación, rutinas que hoy vemos en los desfiles escolares o en las prácticas de banda. Los manuales y las guías que circulaban entre maestros ofrecían pasos y comandos simples para enseñar disciplina. No eran libros crípticos, sino listas de acciones concretas que cualquier docente podía aplicar en el patio. Un ejemplo cotidiano: las marchas para entrar al aula después del recreo usan la misma lógica que una columna de soldados, solo que con menos botas y más mochilas. En el presente, la influencia militar sigue siendo visible en programas formales como el cadetismo o el rock en escuelas secundarias, y también en prácticas más mundanas como el orden en las evacuaciones o los ensayos de la banda. Estos programas buscan cultivar liderazgo, puntualidad y responsabilidad mediante ejercicios de formación y tareas colectivas. Por otra parte, la marcha no es solo para dar órdenes, sirve para fomentar el compañerismo. Cuando todos ajustan el paso, se aprende a cuidar al de lado. Claro, a veces se exagera y parecería que el recreo va a tener revisión de uniformes. Hay que reírse un poco. Sin embargo, la aplicación de modelos militares en la enseñanza trae debates legítimos. Algunas personas valoran la estructura porque facilita la seguridad y la gestión diaria. Otras critican que el énfasis en la obediencia pueda limitar la creatividad y el pensamiento crítico. En la práctica, muchas escuelas mantienen las rutinas útiles, filas ordenadas, instrucciones claras, ejercicios grupales, y han descartado lo más rígido. En resumen, la marcha y la disciplina militar dejaron herramientas simples y prácticas en la escuela. Sirven para mover alumnos, para enseñar normas y, cuando hay buen juicio, para formar equipos, todo sin necesidad de gritar formación, aunque a veces podría arreglar las filas del almuerzo. Educación práctica para la economía y la guerra. Cuando la joven nación buscó fortalecer su economía y al mismo tiempo aprender a defender su territorio, convirtió a las escuelas en lugares donde se enseñaban oficios útiles y tácticas militares. Instituciones como las academias militares federales se centraron en la enseñanza de ingeniería y liderazgo, mientras que las universidades de tipo land-grant recibieron recursos para formar en agricultura y artes mecánicas. El objetivo era claro: formar manos y mentes que sirvieran tanto a fábricas y campos como a cuarteles. Esa mezcla de saber práctico y disciplina castrense respondía a una necesidad real. La economía requería técnicos y la defensa, oficiales competentes. En la práctica eso quiso decir laboratorios, talleres y campos de cultivo como parte del currículo. Los estudiantes aprendían a reparar maquinaria, construir puentes sencillos y aplicar métodos agrícolas mejores que los tradicionales. Estas habilidades facilitaron la expansión del transporte y la industria. Por ejemplo, ingenieros formados en esas escuelas trabajaron en proyectos civiles como ferrocarriles y puentes, que a su vez hicieron más eficiente el comercio. Al mismo tiempo, las universidades ofrecían experimentos agrícolas y extensiones que enseñaban a los agricultores nuevas técnicas directamente en sus granjas, cerrando la brecha entre la teoría y el trabajo de campo. La dimensión militar no era solo teoría, muchas instituciones incorporaron entrenamiento físico, manejo de mapas, instrucción en artillería ligera y organización de tropas estudiantiles. Algunas universidades mantuvieron cuerpos de cadetes donde la disciplina y la práctica militar eran parte de la formación diaria. Esto produjo líderes capaces de tomar decisiones técnicas bajo presión. Más adelante se añadieron programas formales en colegios y secundarias para vincular la educación civil con las necesidades de defensa, preparando oficiales de reserva y técnicos especializados sin convertir a todos los alumnos en soldados profesionales. Al final, la lógica fue funcional: una economía más fuerte y una defensa más preparada se consiguen formando gente capaz de producir, reparar y dirigir.
Hoy todavía vemos ese legado en universidades que combinan investigación aplicada con servicios a la comunidad, y en escuelas que ofrecen formación técnica junto a cursos de liderazgo. Y sí, en algunos campos los estudiantes pueden aprender a arar, soldar y marchar en orden, todo en el mismo día, lo cual es eficiente y, si se quiere, un poco divertido. La guerra civil como punto de inflexión educativo. Durante el siglo XIX muchas comunidades carecían de escuelas públicas bien organizadas, y la enseñanza era irregular según la región y la clase social. En ese contexto, la guerra obligó a cambiar prioridades. Los ejércitos necesitaban oficiales que supieran leer mapas y órdenes, médicos capaces de llevar registros y operadores de telégrafo que transmitirían mensajes vitales. La necesidad práctica de personas con habilidades concretas hizo que la educación dejara de ser un lujo y se convirtiera en una herramienta funcional para la vida cotidiana y militar. El conflicto movilizó a miles de hombres y mujeres que, por primera vez, se enfrentaron a la necesidad de una instrucción básica para desempeñar roles técnicos. Por ejemplo, los telegrafistas aprendían un código y lo practicaban bajo presión. Esas mismas habilidades luego se trasladaron al ferrocarril y a las comunicaciones civiles. Las enfermeras improvisadas recibieron formación práctica en pabellones militares y eso aceleró la profesionalización de la enfermería en el país. Pequeños cambios, como saber llenar una hoja de registro o leer una receta médica, marcaron grandes diferencias en la vida real. Tras la guerra llegaron medidas institucionales que transformaron la educación. Una ley clave otorgó terrenos para crear universidades centradas en la agricultura y las artes mecánicas. Estas instituciones estaban pensadas para formar trabajadores y técnicos, no solo eruditos en abstracto. Además, se exigió la enseñanza de tácticas militares en muchas de esas escuelas. Así nació una mezcla curiosa entre laboratorio de ingeniería y patio de maniobra. Un ejemplo concreto es cómo universidades estatales adoptaron cuerpos de cadetes y ejercicios organizados, práctica que aún hoy se ve en ciertos campos. Otro impacto palpable fue la educación de las personas liberadas de la esclavitud. Organizaciones del norte y oficinas gubernamentales montaron escuelas en campamentos y edificios militares vacíos, usando los recursos disponibles para enseñar lectura, aritmética y oficios. En la práctica, una mujer que aprendía a leer podía ahora firmar contratos y llevar cuentas, mejorando su autonomía económica. Esa alfabetización masiva no fue solo simbólica, fue una herramienta de empoderamiento social y laboral. La disciplina y la organización militar también dejaron huella en el modelo escolar, horarios estrictos, formación física y uniformes en algunas instituciones. No se trataba de fabricar soldados por sistema, la idea fue tomar lo que funcionaba en el ejército, orden, rutina y entrenamiento técnico, y aplicarlo a la enseñanza. Al final, la guerra impulsó una educación más práctica y accesible, con beneficios tangibles para veteranos, familias y comunidades que querían reconstruir su vida cotidiana. Y sí, en ocasiones la fila para el recreo parecía un pequeño desfile, aunque sin bayonetas. La ley Morrill y el impulso a la instrucción técnica. Durante el siglo XIX el gobierno estadounidense decidió que la educación superior no debía ser solo para quienes podían permitirse estudiar filosofía y teología, quería formar gente que supiera trabajar con las manos y con la cabeza al mismo tiempo. La ley otorgó tierras federales a los estados para que las vendieran y usaran el dinero en crear colegios que enseñaran agricultura y artes mecánicas. En la práctica eso significó universidades donde se aprendía a mejorar cultivos, diseñar maquinaria y resolver problemas cotidianos del campo y la fábrica. El objetivo fue claro, crear instituciones prácticas accesibles para jóvenes que antes no habrían entrado en una universidad, por ejemplo un hijo de granjero que necesitaba saber de suelos o de riego en lugar de declamar versos en latín. El enfoque en instrucción técnica cambió la oferta educativa. En vez de clases centradas solo en teoría, los laboratorios, los talleres y las prácticas al aire libre se volvieron centrales. Estudiantes podían aprender a reparar maquinaria agrícola, hacer cálculos para estructuras o medir tierras con instrumentos sencillos y útiles. Un ejemplo concreto, en una escuela de este tipo un joven podía pasar la mañana en un taller aprendiendo a ajustar engranajes y la tarde en el campo probando una nueva sembradora. Esto se traduce en mejoras reales en la productividad de una granja o en la eficiencia de una fábrica cercana. También se incluyó una curiosa pero importante cláusula: las instituciones debían enseñar táctica militar. No se trataba de convertir a todos en soldados profesionales, sino de preparar a líderes locales capaces de organizar milicias y manejar disciplina, señales y logística. Esa mezcla de instrucción técnica con formación militar fue un puente que, con el tiempo, facilitó la creación de programas de formación de oficiales en las universidades, como lo verías más tarde en programas de entrenamiento formalizados. Así, los campus combinaron talleres, campos de cultivo y espacios para ejercicios, un lugar donde aprender a soldar y a marchar en fila se consideraba igualmente útil. Universidades como Cornell, Purdue, Iowa State y Texas A&M son ejemplos de instituciones que crecieron gracias a ese modelo, ofreciendo carreras prácticas que conectaban directamente con las necesidades locales y regionales.
La gente trabajadora empezó a ver la universidad como una herramienta para mejorar su vida diaria y laboral. En la práctica eso significó mejor maquinaria para el campo, ingenieros capaces de diseñar puentes más seguros y técnicos que mantenían las fábricas en marcha, resultados concretos y palpables que cambiaron comunidades enteras. El efecto a largo plazo fue profundo y a veces sorprendente. La educación dejó de ser un lujo reservado a pocos y se convirtió en un motor de innovación útil. Breves y claros cursos ayudaron a que familias enteras mejoraran sus ingresos. Y sí, hubo momentos en que los estudiantes preferían ensuciarse las manos en el taller que escribir largas composiciones. Al final, el impulso hacia la instrucción técnica dejó algo muy práctico: universidades conectadas con la vida real, formando profesionales que resolvían problemas inmediatos y, de paso, mantenían a la nación más preparada y menos dependiente de soluciones externas. Rock y la presencia militar en campus universitarios. Los programas de formación militar en los campus sirven como un puente directo entre la educación civil y el servicio armado, ofreciendo capacitación práctica y opciones económicas a estudiantes que buscan liderazgo y disciplina. En la práctica, eso significa clases teóricas sobre liderazgo, entrenamientos físicos en patios universitarios y ejercicios de campo cerca del campus. Muchos estudiantes participan en entrenamientos de fin de semana o en prácticas que incluyen orientación, tiro con simuladores y trabajo en equipo. Otros toman cursos regulares que cuentan como créditos universitarios. Además, las becas vinculadas a estos programas suelen cubrir matrículas o parte de ellas a cambio de un compromiso de servicio una vez que el estudiante termina su carrera, lo que convierte al programa en una alternativa realista para quienes necesitan apoyo financiero. En los campus, la presencia militar también se nota fuera del aula. Verás uniformes en el comedor, banderas en desfiles estudiantiles y oficinas de reclutamiento junto a centros de orientación profesional. Un ejemplo cotidiano: un cadete que entre las 8 y las 9 de la mañana va a clase, a las 11 tiene instrucción de liderazgo y por la tarde participa en un ejercicio de campo donde practican comunicación bajo presión. Todo encaja con la rutina universitaria. Las unidades organizan actividades comunitarias, como apoyo en emergencias locales o colaboraciones con servicios de rescate, lo que añade valor práctico para la sociedad local. La interacción entre universidades y militares no es siempre simple. Algunas instituciones públicas integran los programas en su oferta académica con facilidad. Otras universidades privadas han negociado condiciones sobre el acceso y las normas que se aplican a cadetes y oficiales en el campus. En ciertos momentos, diferencias sobre políticas militares han llevado a debates y restricciones, y en otros casos las universidades han reafirmado la presencia del programa como recurso educativo legítimo. Esto se traduce en situaciones concretas, por ejemplo, comités estudiantiles que piden mayor transparencia sobre acuerdos, o administraciones universitarias que acuerdan espacios específicos para entrenamientos y oficinas. Para los estudiantes, los beneficios son claros y prácticos: desarrollo de habilidades transferibles como gestión de equipos, planificación y manejo del estrés, además de oportunidades laborales tras graduarse. En el día a día, eso puede parecer tan simple como recibir entrenamiento en hablar en público, practicar logística para eventos estudiantiles o aprender a liderar grupos en proyectos académicos. Un toque de humor ayuda: a veces los calendarios universitarios parecen sincronizarse con los tiempos de marcha, y hay quien dice que aprender a hacer fila correctamente debería ser materia obligatoria. En conjunto, la presencia de programas militares en campus combina formación profesional, apoyo económico y servicio comunitario, con impactos visibles en la rutina estudiantil y en la vida de la comunidad universitaria. Mujeres, escuelas y cambios en tiempos de conflicto. Durante periodos de guerra, las expectativas sobre el papel de las mujeres en la sociedad cambiaron de forma visible y rápida. Muchas mujeres que antes se dedicaban a tareas domésticas o a la enseñanza en escuelas locales pasaron a ocupar roles de apoyo directo al esfuerzo bélico: enfermeras, organizadoras de colectas y gestoras de programas de capacitación. Esa transición impulsó a las instituciones educativas a adaptar sus contenidos y su organización para preparar a estudiantes, sobre todo jóvenes mujeres, para tareas concretas que exigía el conflicto. Las maestras, que ya eran mayoría en las escuelas primarias y en las llamadas escuelas normales, lugares de formación de docentes, se convirtieron en nodos de transmisión de nuevas prácticas. Por ejemplo, en varias localidades las escuelas ofrecieron cursos de primeros auxilios organizados por la Cruz Roja y prácticas de enfermería básica en las instalaciones escolares. Las alumnas aprendían a vendar heridas, desinfectar y llevar registros sencillos, habilidades que luego fueron útiles en hospitales móviles y centros de atención. Fue una formación práctica y sin glamour, pero efectiva. Además, muchas maestras coordinaron campañas de ahorro y recolección de materiales, enseñando a sus estudiantes a empaquetar suministros y a llevar contabilidad básica de donaciones. La creación y la formalización de las clases de economía doméstica, lo que hoy podría llamarse habilidades para la vida, también reflejaron esa presión.
En lugar de limitarse a recetas y costura, esos cursos incorporaron técnicas de conservación de alimentos como el enlatado, prácticas de higiene para prevenir enfermedades y nociones de administración del hogar pensadas para tiempos de escasez. Un ejemplo cotidiano, las jóvenes aprendían a hacer conservas de frutas y a calcular raciones, habilidades que permitían estirar los alimentos cuando los suministros eran limitados. Todo esto conectó la escuela con las necesidades prácticas de la comunidad en guerra. Cuando el conflicto cedía, muchos de esos cambios no desaparecían de inmediato. Las habilidades de enfermería terminaron por profesionalizarse en instituciones más formales y la enseñanza de la economía doméstica evolucionó hacia carreras técnicas y programas de salud pública. Asimismo, la experiencia adquirida por mujeres en roles de liderazgo, cuando organizaban comités escolares o dirigían programas de apoyo, sirvió para consolidar su presencia en la administración educativa. Hoy se puede rastrear en el currículo escolar y en la estructura de las escuelas parte de ese legado, programas vocacionales, cursos de salud y la persistencia de prácticas organizativas que surgieron en tiempos de emergencia. En la práctica cotidiana, esos cambios significaron que la escuela dejó de ser solo un lugar de lecturas y escritura, se transformó en un centro comunitario de formación para situaciones extraordinarias. Las anécdotas locales abundan, aulas convertidas en talleres de costura para uniformes, gimnasios usados para entrenamiento físico útil en el servicio civil, o bibliotecas que servían como centros de información sobre racionamiento y cuidado sanitario. A veces hubo confusiones y risas, la lección de cocina que terminó con una olla quemada, pero la utilidad fue clara, las mujeres y sus enseñanzas ayudaron a que las escuelas respondieran a las necesidades reales de la población en tiempos de conflicto. Patriotismo escolar, símbolos, rituales y lecciones. En muchas aulas de Estados Unidos, la bandera y el juramento marcan el inicio del día escolar. Los estudiantes se ponen de pie, colocan la mano sobre el corazón y escuchan el himno nacional o recitan el Pledge of Allegiance. Estos símbolos, la bandera, el himno, y a veces el águila o emblemas escolares, funcionan como recordatorios visibles de identidad compartida. Por ejemplo, en una escuela primaria típica, el maestro puede proyectar la bandera en la pared mientras un alumno coloca la mano en la bandera portátil. Es una escena cotidiana que enseña respeto y un sentido de pertenencia desde temprana edad. A lo largo de la semana y del curso aparecen rituales más elaborados. Muchas escuelas organizan asambleas para celebrar días patrióticos o recibir a veteranos invitados. En secundaria, la banda toca en actos escolares y los clubes organizan lecturas o representaciones. También hay rituales cotidianos, anuncios matutinos que recuerdan eventos cívicos, emblemas colgados en pasillos, y ceremonias simples como el izado o plegado de la bandera. Un ejemplo real, un consejo estudiantil puede coordinar una ceremonia del Día de los Veteranos en la que estudiantes de música tocan y el club de arte exhibe murales hechos a mano. Pequeño toque humorístico, siempre hay alguien que confunde el himno con la canción de su película favorita, y la experiencia se convierte en anécdota. Las lecciones vinculadas a esos símbolos y rituales buscan enseñar civismo, qué significa ser miembro de una comunidad y cuáles son las responsabilidades que eso conlleva. En clases de estudios sociales se trabaja sobre la Constitución, los derechos y deberes, y se proponen debates sobre temas actuales para fomentar pensamiento crítico. En lugar de limitarse a repetir frases, buenos ejemplos incluyen proyectos de servicio comunitario, visitar hogares de veteranos, recoger alimentos locales, y simulacros de votación en los que los alumnos aprenden a discutir opciones, argumentar y respetar resultados. Estas actividades convierten símbolos en acciones concretas y enseñan que el patriotismo puede ser servir y cuidar al otro. Existe además una progresión clara en cómo se abordan estos elementos según la edad. En primaria predominan los símbolos visibles y actividades sencillas. En secundaria se incorporan discusiones más complejas. Y en bachillerato pueden surgir programas como PROT o cursos de gobierno donde se profundiza en participación cívica. También hay espacio para cuestionar y matizar. Los maestros responsables incluyen perspectivas diversas sobre qué representan la bandera y el himno, y animan a los alumnos a explorar cómo diferentes comunidades viven su identidad nacional. Así se evita un patriotismo automático y se fomenta un patriotismo informado, crítico y práctico, con espacio para risas y alguna confusión con la letra del himno de vez en cuando. Diseño y organización escolar con inspiración castrense. Muchos rasgos del diseño y la organización escolar en Estados Unidos provienen de modelos militares pensados para mantener orden y aprovechar el espacio con eficacia. Los edificios muestran esa influencia, pasillos largos y rectos que facilitan el tránsito ordenado, aulas alineadas en filas que permiten la vigilancia visual y patios amplios donde se pueden reunir grandes grupos de estudiantes para formaciones o actividades dirigidas. Un ejemplo práctico, en varias escuelas públicas todavía se conserva un terreno central o playground, amplio que funciona como lugar para desfiles escolares, ensayos de bandas y ejercicios físicos colectivamente coordinados. La rutina diaria también heredó elementos castrenses.
El uso de timbres para marcar inicio y fin de clases, las filas alfabetizadas para entrar al comedor y las asambleas matinales con izamiento de bandera reflejan una lógica de sincronización similar a la de un cuartel. Existen programas como el GROC en algunas secundarias que institucionalizan esa conexión, enseñan disciplina, liderazgo y maniobras en grupo, y organizan prácticas formales de marcha. En escuelas más pequeñas se ven versiones suaves, prefectos o monitores que coordinan filas y ayudan a mantener el orden, una delegación de responsabilidades que recuerda, en pequeño, una cadena de mando. La organización administrativa adopta también metáforas y prácticas militares. Hay manuales de procedimiento, organigramas con líneas claras de responsabilidad y rutinas de inspección, a veces llamadas auditorías educativas, que verifican limpieza, asistencia y cumplimiento de normas. El director suele actuar como coordinador central, los jefes de departamento como oficiales en su área, y las reuniones periódicas con metas y órdenes claras facilitan la gestión escolar. Un ejemplo cotidiano, la rutina de simulacros de evacuación y las instrucciones precisas sobre rutas de salida, son prácticas de seguridad que, aunque se originaron por razones distintas, funcionan con la misma lógica de preparación y disciplina. Con el tiempo muchas prácticas castrenses se suavizaron y se adaptaron a objetivos pedagógicos. Hoy se valora más la participación, la creatividad y la flexibilidad, pero la herencia persiste porque ayuda en logística, control de multitudes, puntualidad y uso eficiente del espacio. Así, filas ordenadas pueden convertirse en filas que esperan su turno para una actividad creativa. Y no todos marchan porque les guste el uniforme, algunos simplemente aprecian que una buena organización evita el caos a la hora de la salida. Debates y resistencias, voces contra la militarización. Cuando las ideas militares entraron en la vida escolar, aparecieron críticas claras y diversas desde el principio, padres que temían la presencia de oficiales y reclutadores en pasillos, docentes que rechazaban métodos de disciplina rígidos y organizaciones civiles que alertaban sobre desigualdades. Muchas voces señalaron que la presencia de uniformes y jerarquías podía cambiar el ambiente educativo, haciéndolo más parecido a un cuartel que a un salón de aprendizaje. Asimismo, se escucharon preocupaciones sobre cómo estas prácticas afectaban especialmente a estudiantes de comunidades pobres y de color, quienes ya enfrentaban menos recursos y oportunidades. Eso motivó debates intensos en reuniones de distrito escolar y en asambleas comunitarias. Primero las críticas se concentraron en la filosofía, la escuela de formar ciudadanos críticos o soldados obedientes. Luego los argumentos se ampliaron hacia consecuencias prácticas, reclutamiento en planteles, uso de la disciplina punitiva, y un aumento en la vigilancia. Después surgieron movilizaciones estudiantiles y perentes que llevaron el tema a la prensa local y audiencias públicas. Los métodos de protesta fueron variados. Hubo protestas y caminatas estudiantiles, también peticiones recogidas en línea y audiencias públicas donde maestros y psicólogos escolares explicaban por qué preferían más consejería y menos retenes militares en los patios. Organizaciones como grupos de derechos civiles, sindicatos de maestros y veteranos críticos participaron en estas resistencias. Presentaron demandas por escrito, pidieron revisar los acuerdos entre escuelas y fuerzas externas, y en ocasiones acompañaron a las familias en procesos administrativos. Ejemplos concretos incluyen comités vecinales que exigieron transparencia en los convenios con policías y militarizados, y campañas estudiantiles que reclamaron alternativas al entrenamiento militar dentro de las aulas. Las propuestas prácticas que surgieron del movimiento fueron claras y sencillas: aumentar el número de consejeros, implementar prácticas de justicia restaurativa, formar equipos de apoyo comunitario y priorizar servicios de salud mental. No se trata de romanticismo, son cambios tangibles que muchas comunidades consideraron más útiles que la disciplina basada en castigo. El debate no terminó con una sola victoria. En algunos lugares se redujo la presencia policial y se cambiaron acuerdos. En otros, las prácticas militarizadas persistieron por falta de recursos o por decisiones políticas. Actualmente la conversación sigue viva y se nutre de experiencias locales, de investigaciones educativas y de la presión ciudadana. Para quienes se oponen, la prioridad es mantener la escuela como un espacio de aprendizaje y crecimiento, no como un ensayo para la vida militar, y para quienes defienden ciertos programas, la idea es introducir disciplina y oportunidades de carrera. Al final, la lucha combina argumentos prácticos y valores, con momentos de tensión y también risas. En muchas reuniones la gente bromea señalando que, por ahora, la mayor militarización que ven es la estricta vigilancia sobre quién se come la última porción de pizza en la cafetería. Legado contemporáneo, rastros militares en la educación. En muchas escuelas secundarias estadounidenses todavía hay programas formales como GROT que enseñan liderazgo, disciplina y ciudadanía. Los estudiantes reciben clases teóricas sobre liderazgo y civismo, practican ejercicio físico y marchas, y a menudo usan uniformes en días especiales. Esto no es solo para los que piensan en una carrera militar, también ayuda a jóvenes a mejorar la puntualidad, el respeto y el trabajo en equipo.
Un ejemplo cotidiano, el pelotón de rock que organiza la ceremonia en el partido de fútbol americano del instituto. Además de programas específicos, quedan huellas militares en la organización cotidiana de algunas escuelas. Horarios estrictos, jerarquías claras entre estudiantes y personal, y códigos de honor son prácticas que recuerdan estructuras militares. Algunas academias preparatorias mantienen desfile y formación como parte de su rutina, otras escuelas públicas adoptan uniformes y reglas rígidas para reducir la indisciplina. No es algo universal, pero sí visible en colegios con orientación al orden y la formación cívica. Otro rasgo palpable son las actividades extracurriculares y las tradiciones ceremoniales. Las bandas de música y los equipos de desfiles usan marchas y formaciones que derivan directamente de maniobras militares. Ver una escolta de bandera en un evento local es algo común. También los simulacros de emergencia y los protocolos de evacuación se han vuelto más sistemáticos y recuerdan, sin querer, la idea de practicar para reaccionar que tienen los ejércitos. Si lo piensas, practicar una salida ordenada es menos divertido que un juego de video, pero mucho más útil en la vida real. Finalmente, hay conexiones prácticas con el mundo laboral y la tecnología. Los cursos técnicos en electrónica, mecánica o aviación comparten competencias demandadas tanto por industrias civiles como por las Fuerzas Armadas, y eso facilita transiciones a empleos o formación superior. Las ferias de empleo en campus a menudo cuentan con presencia de reclutadores militares o contratistas que buscan perfiles con disciplina y habilidades técnicas. En resumen, el legado militar se siente hoy en día en programas, normas, ceremonias y caminos profesionales. En muchos casos sirve para organizar mejor la vida escolar, aunque con un toque de rigor que a algunos les hará sonreír. En resumen, las escuelas estadounidenses nacieron en buena parte por necesidades militares y prácticas. West Point puso el ejemplo de formar oficiales e ingenieros. La ley Morrill de 1862 creó universidades para agricultura y mecánica que enseñaban habilidades útiles para la guerra y la industria, y la disciplina. Los horarios rígidos y el énfasis en lo práctico se fueron colando en las aulas públicas. Esto explica por qué muchas escuelas parecían fábricas de formación técnica, y por qué todavía vemos campanas, uniformes ocasionales y clases de ciencias y matemáticas enfocadas en resolver problemas concretos. Piensa en tu propia escuela, ¿te hicieron formar en filas alguna vez? No te preocupes, no te piden que marches al recreo, a menos que tu profe de educación física sea muy fan de la etiqueta militar. Si te pareció interesante esta conexión entre ejército, leyes y educación, suscríbete para más historias como esta. Deja un comentario contando si tu escuela tenía tradición militar y comparte el video con alguien a quien le guste la historia. En el próximo video exploraremos cómo esas raíces militares se transformaron durante el siglo XX y qué significan hoy para las aulas modernas, desde la creatividad en el aprendizaje hasta las nuevas formas de disciplina. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente episodio.